Bueno, ahora sí. Bueno, acá como vemos, protocolo TCP, bueno, generalidades, una introducción, cómo realiza la multiplexación. ¿Por qué multiplexación? Porque en una computadora tenemos distintas aplicaciones que se conectan a Internet y utilizan para ello una comunicación TCP. Entonces, multiplexar es, con una misma conexión de Internet, hacer correr, digamos, o compartir esa única conexión con muchas aplicaciones. Para eso se utilizan los puertos. Con UDP ya vimos cómo es la utilización de los puertos. Bueno, en TCP es lo mismo, similar. Eh, bueno, es cómo es la conexión, desconexión, cómo se hace el intercambio de datos y el control de flujo, y cómo podemos llegar a hacer un control de congestión. Bueno, TCP significa Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión. Bueno, ofrece un servicio de transporte orientado a la conexión. En realidad esto puede resultar un poco confuso, porque ustedes dirán, pero ¿cómo? Si UDP es en vivo, el protocolo que se utiliza para el streaming en vivo, porque dice que TCP es orientado a la conexión. Porque TCP, para establecer un canal seguro, para asegurarse de que los datos lleguen a destino, lleguen bien y vuelvan, se dice que establece una conexión. Establece un canal por el cual se pueden hacer comprobaciones. Por eso se dice orientado a la conexión. En cambio, UDP, si bien también establece el canal, se puede cortar en algún momento. ¿Ven? Y ahí no se va a intentar establecer el mismo enlace. Se va a generar un enlace nuevo. Por eso se dice que es no orientado a la conexión. Pero bueno, TCP tiene los dos, igual los dos servicios, ahora lo vamos a ver. Bueno, establece un transporte fiable sobre un servicio no fiable. ¿Bien? Eh, bueno, esto significa que, al decir no fiable, estamos considerando que la subred es no fiable, ¿bien? Porque en algún momento se puede cortar. Entonces, es decir, como la ley de Murphy, si algo va a pasar, malo va a pasar, pasa. Entonces, al tener en cuenta que estamos en una red no fiable, tenemos que hacer controles y tratar de levantarnos, digamos, de algún imprevisto que se corte. Bueno, en TCP los paquetes se llaman segmentos. Bueno, hay una RFC, acuérdense en que todas las especificaciones técnicas de todas las tecnologías que hay en redes se escriben en alguna RFC. Bueno, funciones, multiplexar. Esto se hace gracias a los puertos, que ya vimos con UDP. Bueno, control de errores a través de un checksum. Retransmisión de segmentos perdidos o erróneos. Esto vamos a ver hoy, se hace a través de los ACK. ACK, digamos que son siglas en inglés, significa confirmación. Confirma que los segmentos lleguen, que se produce alguna confirmación. Bueno, están las primitivas. Con las primitivas se inicia y termina una conexión. Eso lo vimos también en la clase pasada. Se gestionan los buffers y se ejerce control de flujo. UDP no tiene buffers, ¿está bien? Porque al ser una comunicación online, ¿está bien? Es lo que estamos viendo en el momento. No se guarda el video en ningún lado para yo verlo minutos después. Como si puede ser YouTube, por ejemplo, si tiene un buffer donde va guardando
va cargando el video y nosotros lo vamos viendo, ¿no? Pero la comunicación en vivo, como les dije, no hay un buffer, porque es en vivo la comunicación. Bueno, se gestiona el intercambio de forma eficiente, digamos. Vamos a ver con los ACK. Bueno, se efectúa un control de congestión. Esto es si un camino, digamos, hay un algoritmo que analiza la subred y está buscando siempre el mejor camino para llegar a un enlace del otro lado del mundo. ¿Cuál va a ser el mejor camino? El menos congestionado y el más corto. Realmente, esos algoritmos que tienen los enrutadores buscan el camino más corto y el que tiene menos congestión o que no tiene caídas. Eso lo hacen, después más adelante vamos a ver, los routers de border o BGP hacen esta tarea. Bueno, acá tenemos la cabecera TCP, son 32 bits. ¿Qué quiere decir 32 bits? Que va llegando, el segmento va llegando de 32 bits, se va leyendo el segmento hasta que se completa el tamaño final. Bueno, tiene un puerto de origen y un puerto de destino. Recuerden que acá estamos hablando de nivel de aplicación, digamos. Cada aplicación funciona en un número de puertos o accede a la comunicación, digamos, con un número de puertos. Bueno, un número de secuencia para darle un orden a los segmentos y un número de acuse de recibo, perdón, eso es el famoso ACK, que bueno, que vamos a ver ahora. Bueno, información de cabecera, los flags, esto es reservado para funcionamiento del protocolo. Los flags son estos que están aquí, que ahora vamos a ver, aquí debajo. Tamaño de la ventana. El tamaño de la ventana es para hacer control de flujo. Esto no me acuerdo si lo habíamos visto, me parece que sí. Lo que hace la ventana es, si no hay congestión en la red, el tamaño de la ventana de envío de bytes, digamos, aumenta. Quiere decir que va aumentando la cantidad de bytes o el tamaño del segmento, digamos. En cambio, si hay congestión es probable que las tramas lleguen corruptas. Entonces, achicando el tamaño de la ventana, digamos como que enviamos menor cantidad de segmentos a la red, hasta que se vaya normalizando. Sería como, es decir, en una carretera, si hacemos control de tránsito, si está congestionada le decimos no, esperen, no pasen por acá, porque ahora si está libre, liberamos el acceso para que se circule normalmente. O si hay otro camino, le decimos, bueno, o esperen o vayan por otra ruta. Bueno, checksum, control de errores. Puntero de datos urgentes lleva una marca de prioridad de un segmento determinado. Estos datos son prioritarios. Generalmente es de control. Si son datos, si es un segmento de control y no de datos, van con esto marcado en urgente. Opciones que se pueden dar del protocolo y un relleno para completar el tamaño mínimo, en el caso que sea una cabecera de control del protocolo, es decir, un segmento que no lleve datos, sino que sea de control, como sí o sí tiene que llegar a 20 bytes, como dice acá, se le hace un relleno para que llegue el tamaño mínimo. Y las banderas son banderas de control, por ejemplo, de control de congestión. Esto se envía, esta trama se envía, este segmento, cuando está congestionada la red, me llega un segmento TCP con este flag en 1. Va numerado. Igual que en IP, cuando se enumeran los protocolos, acá enumera las primitivas, se puede decir. Bueno, dos también sobre congestión.
es decir, aviso de congestión. Urgente, cuando hay datos urgentes, es un paquete prioritario. El ACK, cuando es un paquete de acuse de recibo. Push, cuando estos datos se deben, digamos, sobreponer a otros, se deben imponer. Reset, cuando se resetea la conexión. Sin es para sincronizar la conexión y fin para terminar la conexión. Serían digamos que estos serían todos campos o segmentos utilizados para el control. Cuando tiene alguno de estos flag activos, ¿qué pasa? Si yo veo que dice que viene acá, en esta posición, viene un 6, encuentro el número 6, que es de reset, digamos, el sistema operativo no va a ir a buscar datos al final del segmento, porque no hay datos. Me está diciendo que es una trama de control y que tengo que resetear la conexión, o debe cerrarse, como dice acá. El reseteo viene de reset. Entonces, quiere decir que este segmento no tiene datos, sino que me está dando una orden de resetear la conexión. Es es un segmento de control. Bueno, el pseudo cabecera TCP es una cabecera liviana que solo tiene dirección IP de origen, dirección destino, y longitud de segmento. Es como para sincronizar, los datos. Y este campo el 6 en IP quiere decir que este es un segmento TCP. Porque recuerden que el segmento TCP va dentro del IP. El IP, cuando encapsula, tiene que dejar anotado de qué protocolo está encapsulando datos. El 6 identifica que son datos de TCP. Bueno, la multiplexación, como ya lo vimos, se hacen con puertos, igual que UDP. Los puertos son números de 0 a 65.535. Un socket, lo que se llama un socket, queda establecido con la dirección IP, por un lado, y el puerto. Es decir, en esta dirección IP van a estar corriendo múltiples aplicaciones. Por ejemplo, correo, el mail. ¿Está bien? Y la dirección IP identifica a la computadora, o al sistema operativo, o al host, y los números de puertos van identificando a cada una de las aplicaciones que están corriendo y usando algún socket o comunicación. Bueno, que es puerto de origen y puerto destino, necesitamos para establecer la comunicación entre aplicaciones o entre cliente y servidor. Siempre va a haber un puerto de origen y siempre va a haber un puerto destino. Dependiendo de si soy servidor o si soy cliente, va a ser el puerto que voy a tener. En este caso, 80 es un servicio web para ver páginas web. Sería un navegador que está utilizando el puerto 80. Bueno, dos conexiones simultáneas no pueden coincidir en los valores, quiere decir que yo no puedo tener dos sockets iguales en dirección IP y puerto y puerto. Siempre va a variar uno, o varía el puerto o varía la dirección IP. Nunca va a haber dos iguales, jamás. Bueno, al igual que UDP, teníamos los puertos reservados, que son los well-known o bien conocidos. Por ejemplo, el 80 es un puerto reservado. ¿Qué quiere decir? Que hay tecnologías que ya reservan puertos. Por ejemplo,
Bueno, WhatsApp va a reservar un puerto, el Meet va a reservar un puerto, y así sucesivamente. El servicio web, el servicio de mail, todos tienen sus puertos reservados. Bueno, acá vemos algunas aplicaciones que están corriendo. Esto puede ser un sistema operativo. Vemos, por ejemplo, FTP, que está corriendo en el puerto 21, HTTP en el puerto 80. Bueno, acá otro servicio hace HTTP no estándar, dice, debe ser alguna variante. Telnet, puerto 23, y SMTP, puerto 25. En realidad SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, es para el correo, para el envío de correo. Suele ser el 110, pero bueno, acá está corriendo con el puerto 25. Los puertos pueden variar. Generalmente por seguridad se puede llegar a cambiar los puertos. Por ejemplo, DMS, el, el servicio de envío y recepción de mails. Si yo no tengo una computadora, se sabe que es el 110, por ejemplo, de envío. Pero todo el mundo sabe que es el 110. Entonces, si un hacker quiere atacarme, va a saber que tengo abierto el puerto 110 para correo, sí o sí. Entonces, lo que puedo hacer es cambiarle el puerto, cualquier otro, ¿no es cierto?, para evitar ataques o por seguridad. Eso a veces se hace. Es decir, siempre que ese puerto no esté usado por otra tecnología. Es decir, no puedo usar el puerto 21 para otra cosa porque ya está usado por FTP o el HTTP. El 80 no lo puedo usar para mail, pues ya lo usa un servicio web. Bueno, y acá vemos que está corriendo, por ejemplo, en este momento, acá en la gráfica hay una comunicación por Telnet. Telnet es una aplicación de bajo nivel con el que podemos conectarnos, por ejemplo, a una red y dialogar por líneas de comando con un router. Es decir, yo soy administrador de una red y desde mi casa me conecto por Telnet hacia un servidor o un router y puedo configurar o hacer diagnósticos por un Telnet. Pero el Telnet es solo línea de comando. Eh, después surgieron los que son los escritorios virtuales, que generalmente hoy en día yo entro a un servidor a través de un escritorio virtual. Es decir, cargo la pantalla del servidor en mi computadora, desde mi casa. Pero bueno, eso necesita un mayor ancho de banda. Pero Telnet todavía, si sé de línea de comando, puedo entrar a configurar un switch, o a resetearlo, o a resetear un router de una red que administro. ¿Bien? Y si internet anda mal, tengo poco ancho de banda, o el Telnet, como es texto, no ocupa nada. Puedo entrar y configurar toda mi red por Telnet, o reiniciar los dispositivos, por lo menos. Bueno, acá en el nivel de transporte, entonces se arma se arma el segmento, la trama, paquete, con los datos de la aplicación de Telnet. Entonces, digamos, como destino, se le agrega el puerto 23 para identificar este paquete. Quiere decir que este paquete es de un Telnet. Bueno, ese paquete pasa al nivel de red. En el nivel de red se arma nuevamente, se encapsula ya el segmento TCP, se lo etiqueta con el número 6, que significa que tengo datos de TCP, y eso se envía a la capa de enlace, y enlace vuelve a encapsular los datos, esta vez el datagrama IP, le agrega una dirección MAC, y le agrega, bueno, en este caso, un código, un checksum, que acá se lo agrega a la cabecera. Y esto es lo que en realidad se envía por la red. Se envía una trama MAC. ¿Recuerdan cuando vimos las direcciones MAC? Es lo que en realidad se envía.
no se envía el paquete TCP. Se envía todo encapsulado en formato de bit, digamos, y de ahí, este es el camino, digamos, inverso. Va bajando la información hasta llegar al enlace, viaja, y al otro lado sigue el camino hacia arriba. Llega la trama MAC, se encapsula, se saca el datagrama IP en este nivel, luego se saca el segmento TCP y se lo pasa a la capa de transporte, y ahí la capa de transporte le entrega los datos a la aplicación que requirió o que efectuó la comunicación. En este caso va a ser Telnet. Bueno, acá en el ejemplo únicamente está mostrando Telnet, pero se puede estar dando que estos 5 procesos estén enviando y recibiendo tramas. Acá en el ejemplo solo Telnet se lo abre, digamos, se lo muestra. Pero por lo general están corriendo varias aplicaciones a la vez. Bueno, acá vemos el ejemplo de una conexión con un servidor web. Vemos de un lado el servidor acá, el servidor, y el otro el cliente. Puerto 80 es el que está abierto. El servidor está en modo listen, está escuchando para recibir alguna comunicación de este lado. El servidor tiene esta dirección IP y abierto este puerto a la escucha de pedidos de conexión. Y esta, bueno, es la IP del cliente. En el cliente se está ejecutando un navegador, un puerto, cliente. Estos puertos son aleatorios, no son fijos, estos varían con cada comunicación. Son puertos que se le asignan únicamente en esta comunicación, después se liberan. Bueno, se arma el socket, ¿ven? De un lado tenemos dirección IP y puerto de cliente, y del otro lado tenemos dirección IP y puerto del servicio. Este puerto sí siempre va a ser el mismo. Del lado del servidor siempre va a ser el mismo, pero este puede llegar a variar, porque no me están accediendo a mi computadora, yo no estoy dando ningún servicio, pero igual necesito un puerto para establecer una comunicación. Por eso, aunque mi computadora no ofrezca ningún servicio, sí necesito el puerto para establecer un enlace, en este caso para establecer una conexión a un servidor web. Y ahí se establece la conexión TCP con dirección IP de un lado, número de puerto, dirección IP del otro lado y número de puerto. De este lado un puerto cliente que no es fijo, va a variar. Bien, acá ahora un ejemplo, en una misma computadora, se están corriendo, ahora tenemos abiertas 2 páginas web distintas. Entonces, se establece el primer socket, perdón, con un puerto aleatorio de cliente. De este lado siempre va a ser el puerto 80, con esta dirección IP. Y después accedemos, seguimos navegando, y accedemos a otro servidor con otra página web. Fíjense, si bien es el mismo puerto de un lado, perdón, del lado de los servidores, son servidores distintos, dada la dirección IP. Y fíjense, y de este lado cambia el número de puerto cliente. Siempre va a ser distinto. No puede ser que esta misma dirección IP se repita con el mismo puerto. Siempre tiene que variar. Dirección IP o puerto. En este caso, de este lado del servidor, varía la dirección IP. De este lado del cliente, varía el número de puertos. Entonces necesitamos 2 puertos abiertos para recibir las páginas web que estoy solicitando. En este caso, al revés. Tenemos 2 clientes que se comunican para acceder a la misma página web.
Entonces, fíjense, los dos clientes utilizan el mismo número de puerto, pero no pasa nada porque son distintas direcciones IP. Eso también se pueden hacer. No hay conflicto, ¿ven? Porque el socket queda establecido con los dos parámetros. Con la dirección IP varía, no hay conflicto, por más de que se repita el puerto. Bien, y acá tenemos un cliente que en este caso está accediendo al mismo servidor, pero que está dando servicios distintos. Por un lado está dando POP3, es decir, correo, y por otro lado está dando un servicio web, que es el 80. POP3 es el 110. Ahí. Bueno, y acá los números de cliente varían, ¿ven? Perdón, los números de puerto. Como es la misma computadora, para cada comunicación no puedo usar el mismo puerto. ¿Mm? No puedo tener dos comunicaciones con el mismo puerto y la misma dirección IP. Entonces, por cada comunicación que abra una aplicación, sí o sí tiene que ir variando el número de puertos, de cliente. Del otro lado va a ser siempre 80, en este caso para web, y 110 para el correo POP3, que figura acá. Correo POP3 es cuando yo entro a revisar el correo en el servidor de Gmail, por ejemplo. Cuando yo abro Gmail, me conecto a un servidor de Gmail, que el puerto predeterminado es 110, pero puede variar, puede ser otro, y ahí leo mi correo, se establece este enlace, cuando cierro el correo, esto se termina. Al igual que la página web, cuando estoy mirando la página, se establece el enlace, cuando cierro la página, ¡pum!, automáticamente se desconecta el enlace. Por esto se dice que TCP es orientado a la conexión, porque necesita crear este canal y mantenerlo para que la información llegue. Bueno, otro ejemplo, en este caso, es decir, el mismo ordenador ejecuta dos conexiones al mismo servicio web. Estamos abriendo dos páginas distintas, puede ser. ¿Eh? Entonces, el mismo servidor va a ser la misma dirección IP y estamos viendo dos páginas distintas del mismo servidor que puede alojar varios sitios bajo la misma dirección IP, pero siempre que se abre un socket, generalmente se incrementa el número de puertos de clientes. Del otro lado, los puertos, si son servicios, se mantienen fijos, pero los puertos de clientes, los que originan la comunicación, se puede decir, o los que solicitan un servicio, son aleatorios, depende del sistema operativo, y generalmente se incrementan en 1, o en 10. Pero acá vemos una comunicación cruzada entre cliente y servidor. Perdón. Sí. Es decir, tenemos dos servidores, ¿sí? Los dos tienen servicio web de uno y otro lado, es decir, cuando este lado origina la comunicación, lo hace a través del puerto 1038 para bajar la página de este servidor. El otro servidor también se conecta para ver una página en ese servidor y lo hace también por el mismo número de puerto cliente. Bueno, en este caso, los ejemplos muestran 1038, 1039, pero puede variar, puede ser otro número. Siempre es aleatorio el cliente. El que se mantiene fijo es el del servicio. Y fíjense que nunca se va a repetir
dirección IP y número de puerto. Nunca lo van a encontrar eso. Bueno, hay una forma de ver, por ejemplo, decimos que el sistema operativo es el que se encarga de administrar, digamos, las conexiones, entrantes, salientes, y hace el control. Entonces, el TCP funciona en nuestra computadora y en la computadora del servidor o de destino. Es decir, ¿dónde está TCP? En nuestra computadora. De ahí se realiza, nuestro sistema operativo tiene instalado las librerías de TCP y es el que realiza el control de la conexión. Por eso se dice que TCP es un protocolo del lado del usuario, porque lo corremos nosotros. Antes, cuando se armaban las computadoras, cuando recién estaba saliendo Internet, o cuando recién aparecían las redes de datos, al protocolo TCP lo tenías que instalar, lo tenías que configurar. Hoy en día no. Hoy en día el TCP ya viene configurado. No tengo que yo entrar a instalar TCP, TCP/IP para poder tener Internet. No, ya viene automáticamente configurado, es decir, las librerías ya están instaladas en el sistema operativo y únicamente yo tengo que configurar la conexión, conectar. Pero antes, que las computadoras inclusive no traían placa de red, uno tenía que instalarle la placa de red e instalarle los protocolos TCP/IP y después configurarlos, ¿no? Era un laburito extra. Bueno, los puertos que están abiertos se dicen que están a la escucha, listen. Y una forma típica de proteger la computadora es bloquear puertos. Es decir, si yo instalo juegos, o instalo antivirus, o instalo aplicaciones, generalmente abren puertos. Abren puertos para actualizarse, para juego online, y etc. Esos son puertas inseguras de acceso a nuestro sistema operativo. Entonces, un hacker avisado puede llegar a entrar a nuestra computadora. Porque sabe que estoy jugando al Battlefield, y el Battlefield abre el puerto 1038, 1010. Entonces, escanea los puertos, y si está el 1010 abierto, sabe que es inseguro y puede entrar por ahí. Bueno, y el comando netstat, si yo lo corro en una ventana de comandos, me va a dar, devolver la dirección IP, la mía, la local, contra la dirección IP a la que estoy conectado. ¿Ven? Y me dice el puerto, por ejemplo, 21 creo que era FTP, 110 correo, 1050 es algún cliente o aleatorio, 80 es de servicio web. Y me dice en qué estado está. Conexión establecida, time white esperando, established, establecida, y liberada, a la escucha. Por ejemplo acá, este ejemplo tiene un servicio web instalado, por eso se dice que está a la escucha. Está a la escucha de que alguien se conecte para que yo le muestre la página web. Bueno, y lo que hace la opción "-n" es me muestra en crudo las direcciones IP. ¿Ven? Me nos muestra únicamente direcciones IP. Si no, lo que va a mostrar también es nombre de dominio, que eso todavía no vimos, los DNS. A ver, vamos a correr. A ver si puedo correr. La estoy corriendo y me está tirando varias. Me tiró unas 15 más o menos. Tengo el WhatsApp web, tengo varias cosas abiertas. El WhatsApp web es la única que no me muestra
hay un par más que no me muestra la dirección IP. Las otras Claro, me muestran mostramos toda dirección IP y HTTPS. claro. Si le probaste con menos N, No, ahí va a ser eso. menos N, ahí sí te va a mostrar WhatsApp. Sí, ahí sí me muestra todas las direcciones IP. Solo Pero dirección IP. no vas a ver cuál es WhatsApp. Bueno, para WhatsApp, Luego, ven, WhatsApp se conecta a un servidor con una dirección IP y un número de puerto. Estaría bueno identificar cuál es ese servidor de WhatsApp al que ustedes se están conectando. Bueno, 127 es localhost. Significa mi computadora. Bueno, y acá son todas las aplicaciones que están corriendo, en la mía, por ejemplo, ¿ven? Fíjense, todo esto yo soy el cliente. Entonces, fíjense, este es el puerto que nosotros veíamos el 1038 en el ejemplo. Fíjense que se va incrementando. Es decir, que el sistema operativo, a medida que va estableciendo comunicaciones, adopta un número de puerto aleatorio, en este caso a mí el 50.000, y los va incrementando. A medida que establece una comunicación nueva, va agregando un número de puerto y va incrementando. Bueno, acá se salteó, ¿ven? Acá arrancó con el 51, después pasó al 52, al 56, y voló al 62. ¿Eh? Fíjense, acá el 80 es la página web que tengo abierta, que en este caso es el Meeting. Es la única que tengo abierta. Entonces, para el Meet también me abre una página web. Acá hay otra, ¿ven? 80. Estoy accediendo ahí a otro servicio web. Habría que ver el 443, que es. Fíjense que acá 443 se repite. Habría que ver cuál es ese puerto, ¿no? Ponemos a buscarlo. Eh, creo que es el HTTPS. exacto. Claro, sí, sí. El cifrado seguro, está bien. Es el puerto 443, es el Secure SSL, el cifrado seguro. La comunicación cifrada de extremo a extremo, por, claro, por eso abre varios 443, porque todas las comunicaciones entrantes y salientes, el sistema operativo las cifra, le hace un cifrado. ¿Cómo lo hace? A través de SSL o SSH. Por eso abre también varios 443. O sea que estamos bien. Si vemos eso, estamos bien. Bueno, y lo demás bueno, son nuestros puertos abiertos. Bueno, no están corriendo nada, están a la espera de que algún proceso desee comunicarse. Ven, y ya tiene puertos ahí liberados para el uso. Bueno, eso es NetStat. Si ustedes quieren ver qué puertos tienen abiertos, abren ahí, le saco el N, me va a tratar de, tarda más, porque trata de buscar, bueno, ven ahí dice HTTPS. Ese era el 443. Ven que hay varios. Me trata de nombrar los puertos. Los puertos que tienen, bueno, HTTP, ¿ven? Este es el 80. Trata de identificar. No me muestra el número de puerto, sino que me muestra el servicio. ¿Ven? Este era el 443 que se repetía, que es el HTTPS. Del otro lado sí me muestran los clientes porque soy yo. Todos estos puertos son míos. Para acceder a servicios web o a comunicación, mi computadora empieza a abrir puertos, mi sistema operativo, para poder acceder
a algún servicio de Internet, algún servicio que esté en Internet. Fíjense la cantidad de puertos para HTTPS que abrieron. Es decir, todas las aplicaciones que están ahí dando vueltas, conectándose, lo hacen a través de, lo primero que hacen es conectarse a un puerto seguro. Y de ahí van cifrando la comunicación. Bueno, ese NetStat es una herramienta que me sirve para ver los puertos abiertos que yo tengo corriendo en mi computadora. Bueno, acá un ejemplo de lo que me mostraba acá, graficado. Tiene abierto el puerto de correo, un servidor FTP, cliente, y estamos accediendo a un servidor que está corriendo o se accede corriendo a distintos servicios. Sería en gráfica lo que estaba en la pantalla anterior. Bueno, la conexión y desconexión del TCP se hace por flags de conexión, o primitivas también, se suele llamar. SYN es para sincronizar la conexión, se intercambian segmentos TCP de control previo a la conexión. FIN es para terminar la conexión y reset es para una terminación abrupta. Se detectó, acá dice, se detectó una anomalía y alguno de los extremos realiza un cierre abrupto, un reset. Bueno, y en la gráfica, acá vemos cómo se puede graficar una conexión. Tenemos dos extremos, un cliente y un servidor. El servidor está corriendo el puerto 80, un servidor web. Y de este lado, somos clientes, puede haber cualquier puerto aleatorio. Pero acá en los ejemplos, fíjense que siempre son números bajos. En el NetStat que yo corrí, arrancaba a partir de 50.000. Y para abajo el tiempo, ¿no? Cómo va transcurriendo la conexión. Bien. Bueno, ahí va. Bien. Lo primero que hace es, entonces, es enviar un pedido de sincronización. Es decir, quiero conectarme. El servidor recibe ese SYN y tiene que aceptar ese pedido de conexión. Una vez que aceptó, ahí se establece la conexión. Y esto eran las primitivas que veíamos en el NetStat. Son, como mínimo, 3 mensajes que tienen que haber sido sí. SYN, confirmación y confirmación de que está establecida la conexión. Bueno, luego se empiezan a enviar bytes, ¿no? O segmentos, tienen que ir identificados. En este caso se envió hasta el byte 1500, se va enviando por porciones, segmentos, del 1 al 1000, del 1001 al 1500, y del otro lado, por ejemplo acá, recibió una confirmación del cliente, le confirmó al servidor, ok, ya recibí 1500 bytes. A ver, podés seguir enviándome. Estos son los ACK, siempre se envían las confirmaciones, porque del otro lado, si no, ¿qué pasa? Sigue enviando al opagote y capaz que el cliente ya no está más. O se cortó la comunicación. Entonces, para que no siga enviando, o para que siga enviando, cada tanto se envía un OK. Está todo OK, sigue enviándome. Si no se recibe el OK, de este lado se va a dar cuenta que hay un error. Porque si se cortó la comunicación, el cliente no puede avisarle, se cortó la comunicación. ¿Por qué no? Porque se cortó. Entonces ese aviso no se da. Cuando no se recibe aviso, el servidor sabe que hay algún problema. Bueno, y al final empieza
los mensajes de cierre. El cliente dice, ok, quiero desconectarme, se envía un fin, un pedido de close, de cerrar, le contesta al servidor, le dice, ok, comienzo el proceso, le aviso a la aplicación. Una vez que la aplicación recibió la desconexión, le dice, ok, de acuerdo, me desconecto, se envía un fin de conexión, y del otro lado recién le dicen, ok, adiós. Se le dice, ok, nos desconectamos. Ven, siempre al principio y al fin se envían varios mensajes de control. En este caso pueden ser 3 o más. ¿Bien? Porque acá intervienen después las aplicaciones, cuáles son los protocolos que se están comunicando, etc. Entonces, esto es lo más sencillo que hay. Pero en realidad pueden haber muchos más mensajes de inicio y de cierre. Bueno, y en el medio se mandan los datos. Pero siempre previamente se establece y se cierra la comunicación. Por eso TCP se dice que es orientado a la conexión, porque hace esto. UDP no. UDP no hace todos estos controles, pedidos de conexión y no. Directamente conecta y si se corta en algún momento, bueno, no se mandan pedidos de fin, es decir, con UDP. Cuando yo estoy en un meeting, no le aviso al del otro lado, es decir, nosotros le avisamos, pero la aplicación no le dice a la otra, este meeting al meeting del otro lado, mirá que capaz que nos desconectamos, nos da el ok, no. Y yo aprieto colgar, del otro lado, pum, a usted se le colgó y nadie avisó nada. ¿Bien? Es decir, a nivel de aplicación, en la comunicación en vivo no hay ningún aviso. Yo acá ahora vengo al telefonito y les cuelgo, y ustedes se van a enterar que ya está, me fui a la mierda. Pero la aplicación, cuando yo aprieto el telefonito, es decir, el corte, no le avisa a su meeting y le dicen, mirá que de este lado el docente se quiere terminar la comunicación a nivel de aplicación. No, se cortó y se cortó. ¿Ven? No se realizan todos estos pasos. ¿Ven? Bueno, al principio puede ser que sea algo similar porque yo estoy llamando y estoy diciendo, ¿hay alguien del otro lado para activar? Bueno, entonces, de inicio sí puede ser que sea similar. Bueno, acá tienen explicado todo lo que pasó en lo anterior. Bueno, y ese pedido de conexión y desconexión se lo llama saludo a 3 vías, o 3-1 handshake, que quiere decir que necesitan al menos 3 mensajes. El primer mensaje es me quiero conectar, el segundo es ok, estoy activo, y el otro lado es, bueno, nos conectamos entonces. Serían los 3 mensajes mínimos que se requieren. Estos 3 mensajes llegan a buen fin, se estableció una conexión. Pero los ISN son identificadores de conexión. Cada conexión tiene un identificador y todos los envíos y recepción de paquetes van con ese número. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, acá, ¿ven? Acá se inicia una conexión, el número de secuencia es 100. Del otro lado, responde, ACK, ok, vamos a establecer la conexión, y fíjense que le responde con el ACK 101 respondiendo a este paquete. Pero a su vez, de este lado, inicia otra secuencia. ¿Ven? Son 2 secuencias distintas. Ese es el ISN, Identification Serial Number, creo que es. Los dos lados manejan un ISN. Para tener un orden de los paquetes a qué conexión pertenece. Eso varía según la conexión. ¿Ven? Y los ISN se van incrementando, los números de secuencia, según si fue de 1 a 0. Y ACK son
serían las acuse de recibo. Ok, te podés conectar, entonces se mandan los ACK. Bueno, estos ICN vienen de Unix. Bueno, y también tienen su reglamentación. Bueno, acá vemos qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó? Acá el cliente A intentó conectarse, ¿ve? Envió 3 pedidos de conexión. Sí, ¿está bien? Pero del otro lado no hubo respuesta. Entonces, esos SIM se perdieron. Bueno, el cliente cerró la conexión porque no hubo respuesta, envió 3 pedidos y no le respondieron. Entonces, arranca otro pedido de conexión con el mismo servidor. Y esta vez, fíjense, el número de secuencia lo incrementó, ya es otro. Ahora arrancó con 100. Acá, acuérdense que el tiempo va para abajo. Esta vez sí respondió el servidor, ok, sí, lo recibí. Le responde con el SK y le responde con el número de secuencia 101. Va incrementando, ¿eh? Y este es el número de serie de este lado. Y ahí de ese lado se establece la conexión, otro acuse de recibo, y de ahora en más se intercambian los datos con estos números de serie. De 100. Pero ¿qué pasó? En algún momento, ese pedido de conexión del principio, que se perdió en la red, llegó al servidor. Y el servidor lo toma, porque no sabe que era algo que estaba dando vuelta por ahí, y dice, ah, me estás queriendo conectarte también por este lado. Bueno, te mando el acuse de recibo, y este es el número de serie que voy a usar para esta conexión. Pero del otro lado se da cuenta y dice, no, mirá que ese es un pedido de conexión viejo que caducó, porque en realidad se perdió. Liberame ese enlace que no lo vamos a usar. El servidor le llega el mensaje, ¿ven? Y acá es cuando le llega un reset, cuando le llega la desconexión. Y el servidor dice, se da cuenta que, bueno, en realidad le desconecta directamente, es como una desconexión abrupta, es decir, no, esto lo desconecto porque no sirve. ¿Eh? Esto sería como cuando yo les corto, si voy ahora al teléfono y les corto el meeting, le estoy mandando un reset, le estoy mandando un cierre abrupto. ¿Bien? En realidad, el cliente se dio cuenta que eso era una comunicación caduca y se la cerró. ¿Bien? Bueno, el servidor no pasa nada, vuelve a modo escucha. ¿Bien? Bueno, en este caso es cuando se pierden en la subred, pierden valores, en este caso pedido de conexión, y se resetea. Bueno, eso está explicado acá. Bien. Bueno, TCP no está originalmente, no está preparado para conexiones simétricas o iguales, lo que se llama hoy en día peer-to-peer. ¿Está bien? Cuando empezaron a aparecer los peer-to-peer, no lo tenía previsto. Entonces, para que eso se pueda suceder, ¿sí? Se estableció una forma de uso de TCP, ¿ven? Peer-to-peer, que toma como si fueran dos servidores. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacen los servidores? Intercambian valores. ¿Está bien? Entonces, los dos inician pedidos de conexión, porque es peer-to-peer, los dos aprueban esas conexiones simultáneas, y los dos luego empiezan a intercambiar datos. ¿Está bien? En este caso puede ser un peer-to-peer, intercambio de archivos, o otra cuestión. Bueno, los números ACK
son entonces segmentos que están identificados con el flag de ACK, que era un número, y que en realidad no son datos, si son acuse de recibo de decir, ok, me llegó el dato, ¿está bien? Ok, no es que estoy devolviendo nada, estoy diciendo, ok, hasta ahora venimos bien, sigue la comunicación. Bueno, y acá en este ejemplo tenemos una conexión Telnet, ¿sí? Y vemos cómo sería, en este caso vemos un pedido de inicio de Telnet. ¿Ven? Dicen, bueno, el puerto cliente es el aleatorio, puerto destino es el 23 para Telnet, número de secuencia, bueno, en este caso es este. Bueno, este es un número de, digamos, de tamaño de ventana, puede ser checksum, control de errores, no, el de ventana es acá. Este es de tamaño de trama o cantidad mínima de trama, puede ser. Máximo tamaño de segmento. Esta es otra cuestión que más adelante vamos a ver que también se pacta. Acá le dice, el máximo segmento que te voy a enviar es de 1460 bytes. Y del otro lado le dicen, bueno, pero el mínimo, el máximo mío es de 1000 bytes. Bueno, acá hay un pedido de sincronización. Del otro lado lo reciben. Este es el servidor. Entonces recibe que se quieren conectar por Telnet. Entonces le responde al puerto cliente, le dice, ok, este es mi número de secuencia, este es mi ACK, ¿ven? Le dice, ok, ACK, me devuelve. Nos podemos conectar. El cliente le vuelve a enviar una ACK diciendo, ok, nos conectamos entonces, ven que son ACK, puerto, lo mismo, puerto destino, puerto origen, puerto destino, dicen, ok, entonces nos conectamos. Y acá al final, en el 4, recién, ven, le empiezan a enviar datos. Los números de puertos, flags, checksum, y acá ya le dice, ven, TCP 12 bytes of data. Ahí ya le empieza a mandar datos. Y el flag, ACK, en este caso, ven, está diciendo que está usando el 10, ACK, ven, lo va incrementando en este caso. Bueno, también tiene su checksum, que es un hexadecimal, control de errores. Y esto es lo que vamos a ver después cuando la práctica que vamos a hacer, todavía no arrancamos porque tienen que identificar ustedes previamente qué contiene un paquete TCP y UDP y algún otro protocolo. Y después cuando veamos el sniffer de paquetes, que va a ser el Wireshark, vamos a tratar de identificar esto en una comunicación. Vamos a ver qué se está comunicando por el Wi-Fi y vamos a tratar de capturar en algún momento dado y ver qué hay en esa, es decir, qué tramas podemos ver y qué puerto podemos identificar. En este caso, el puerto Telnet. Bueno, acá está comentado, diciendo, bueno, 23 Telnet, pero en los paquetes aparece solo el 23, no aparece la leyenda. Esto está explicado. Esto sería como capturar paquetes, ¿no?, y explicarlos. Bueno, este es de SYN, este es el de OK de SYN de conexión, este de confirmación de que establecemos conexión, y este se empiezan a enviar datos. Bueno, la desconexión puede ser ordenada, ¿no?, utilizando FIL y los 3 mensajes que habíamos visto al principio, es decir, una invitación a desconectarnos, o puede ser desordenada unilateral. Quiere decir que uno de los extremos manda un reset, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora les cuelgo el Meet, en realidad le estoy mandando un reset
a ustedes, y el otro lado reciben y cierra el puerto. Se está desconectando. Bueno, y la desconexión ordenada entonces es con los mensajes que ya vimos. ¿Ven? Le manda un pedido de desconexión, de fin. Del otro lado se confirma a través de un fin OK. Y el otro lado dice, OK, nos vamos a desconectar. Y ahí recién se desconecta. Al final, recién se desconecta. Bueno, y este es Maximum Segment Time, es el tiempo que espera a la respuesta. ¿Qué quiere decir? Yo mando un pedido de desconexión. ¿Está bien? Y espero un tiempo la respuesta. Si esa respuesta no llega, se manda otro pedido. Se vuelve a repetir el inicio. Ahora, si la respuesta me llega, le digo, OK, nos desconectamos, ¿ven? Y ahí se cierra. Pero ¿qué pasa? Acá en el medio se pueden perder estas tramas. Y del otro lado, no se sabe qué pasó. Si yo no recibí respuesta a esta acá, el otro lado, bueno, va a esperar un tiempo y vuelve a solicitar. Che, mirá que te pedí una desconexión. Y así vuelve a intentar varias veces hasta que recibe la respuesta. Si no recibe respuesta y necesita desconectarse, ahí manda el reset. Bueno, acá lo mismo, pero ahora con 4 mensajes. Bueno, esto no... Bueno, son todos ejemplos de... Vamos a dejar uno nomás. Porque son todos ejemplos de conexión. Bueno, esto lo vamos a retomar la clase que viene, pero en la pérdida de mensajes por desconexión, dice, está lo que se llama el problema de los dos ejércitos. ¿Qué quiere decir este problema de los dos ejércitos? Que es un ejemplo que se utiliza para explicar los pedidos de conexión. En este caso tenemos dos ejércitos de los dos extremos, ¿ven? Que son aliados. ¿Bien? Sería como decir Inglaterra y Estados Unidos. ¿Está bien? Eran los dos aliados en la guerra, en la Segunda Guerra. Pero ¿qué pasa? Para comunicarse entre sí, en el medio está el ejército, un ejército enemigo. Entonces la comunicación, es decir, para que estos dos ejércitos puedan dialogar entre sí, tienen que mandar a un soldado que pase por el ejército y trate de llegar al otro lado. ¿Bien? Entonces, supónganse que estos dos ejércitos quieren ponerse de acuerdo cuándo van a atacar a este ejército. ¿Bien? Entonces, tienen que enviar un soldado y decirle, envían el soldado diciéndole al ejército, al segundo ejército, vamos a atacar a las 6 AM. ¿Está bien? Le envían el soldado. Ese es el mensaje 1. ¿Está bien? Acá estamos intentando comunicarnos con los extremos, no con el medio. ¿Está bien? Entonces, primer mensaje, el ejército 1 envía un emisario diciéndole, vamos a atacar a las 6 AM. ¿Bien? Pero ahora, tiene que esperar a que le llegue la confirmación. Porque, ¿qué pasó? Le pudieron haber capturado al emisario y el ejército 2 nunca recibió la comunicación
Entonces, el ejército 1 va a atacar a las 6 AM y el ejército 2 nunca se enteró. ¿Bien? Entonces, el ejército 1 tiene que esperar que le llegue la confirmación y decirle, ah, ok, vamos a atacar entonces a las 2 AM, a las 6 AM. ¿Está bien? Entonces, ahí ya se pusieron de acuerdo y atacaron. Si alguno de los emisarios no llegó, es decir, si el emisario no llegó al destino, de este lado nunca se va a enterar que van a atacar. Y si el emisario llegó, ¿está bien? Este ya sabe que va a atacar, pero si no llegó la confirmación, este no sabe si llegó. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Le habrá llegado o no? ¿Ataco o no ataco? Entonces, para que los dos se pongan de acuerdo para atacar, ahí hay un problema, el problema de los dos ejércitos. Es decir, ¿llegó la confirmación al otro lado? Tengo que esperar. ¿Llegó o no llegó? Y este lado mandó el emisor de confirmación y también podría decir, bueno, pero ¿le habrá llegado mi confirmación al otro lado? ¿O espero un tercer mensaje de confirmación de, ok, sí me llegó la confirmación, entonces ataquemos? ¿Está bien? Por eso, por seguridad, como mínimo deberían ser 3 mensajes. El de pedido de ataque, el de confirmación, ok, atacamos, y el de confirmación de la confirmación. Ok, ataquemos. ¿Está bien? Por eso como mínimo son 3. Y en el medio está el ejército que está ahí esperando para que no pase nadie y para capturar los mensajes. ¿Está bien? Entonces el problema es justamente eso. Tenemos una subred insegura, la subred sería el ejército blanco, y en los extremos tenemos gente intentando comunicarse. Pero acá puede haber problemas. Para eso son los ACK. Necesitamos de los ACK para asegurarnos de que las comunicaciones se realizan, y por eso son las confirmaciones. ¿Muy bien? Y justamente está explicado con un ejemplo que es de tema de los dos ejércitos. Léanlo, búsquenlo por ahí, está en el material. Y por último, lo que quería mostrarles es la desconexión desordenada. ¿Está bien? Se están enviando datos, en este caso se están enviando, ¿ven? Se envía datos, obviamos los pedidos de... Acá ya está establecida la conexión. Ya se están enviando datos, y de un lado manda un reset abrupto, pedido de desconexión. Y el otro lado dice, no le da posibilidad al otro lado de decir, no, para que me faltan enviar datos. No, es un reset. Desconectamos, te guste o no. Va a haber pérdidas. Esto, si no llegó, ven, estos datos, si no llegaron, se perdieron. Porque el destino mandó un reset. Esa es la desconexión abrupta. Que es el ejemplo del meeting. Si yo les corto, se corta. Lo que se había enviado en el camino nunca va a llegar, se pierde en la red y después la red sola lo deshace. Bueno, y todo esto es todo el entramado de los posibles estados de TCP. A la escucha, pedido de conexión, envío de pedido de conexión establecida, pedido de fin, cierre, último ACK recibido. Serían como todos los flags o primitivas con los que se maneja TCP. Y esto podría ser lo que está pasando hoy en su sistema operativo. Están estableciendo todas estas primitivas y todos están funcionando con distintas comunicaciones que tenemos en la red.